5 del DIF de San Pedro. Muchas gracias a la Dirección de Cultura por la invitación a impartir este tema importante y relevante para todos en esta próxima época de invierno. Como contenido, veremos qué es una infección respiratoria, las principales infecciones respiratorias, los datos de alarma de cada una de ellas y las medidas preventivas para tener en cuenta en esta próxima época de invierno. Una infección respiratoria es toda aquella enfermedad de presentación de menos de 15 días de evolución de origen infeccioso, y aquí es importante decir que cuando hablamos de infección, inmediatamente lo asociamos a una infección causada por bacterias y que requiere antibiótico, y lo solicitamos al médico de forma rutinaria, pero hay que tener en cuenta que las infecciones pueden ser de causa viral y no ocupan antibiótico, y también pueden ser por hongos. Entonces, las infecciones respiratorias producen infección del tracto respiratorio tanto superior como inferior, y ahorita vamos a ver y mencionar cuáles son las que afectan en cada porción del tracto respiratorio. En cuanto a las infecciones respiratorias por año, se sabe que en menores de 6 años se producen cerca de 6 a 8 infecciones respiratorias de los meses de septiembre a abril. No es una regla, pero se ha observado en promedio que suceden y es normal. Y en los mayores de 6 años y adultos se pueden ver de 2 a 4 infecciones, como aquí lo vemos, o sea que van disminuyendo con la edad por año. Algo que siempre preguntan es acerca de los niños de guardería. Los niños que acuden a guardería pueden presentar más cuadros respiratorios que un niño cuidado en casa en los primeros 3 a 4 años de vida. Pero se ha observado que al pasar a primaria, esos niños de guardería se enferman en menor proporción a los niños que fueron cuidados en casa, porque comienzan las interacciones con otros niños, están expuestos a nuevos virus, entonces se ve que es al revés. Dentro de esta plática abordaremos las principales infecciones respiratorias en niños y adultos durante esta temporada de invierno. Empezamos con el resfriado común, que es una infección viral causada por un virus, es aguda y autolimitada del tracto respiratorio superior y puede ser causada por muchas familias de virus, pero las más comunes son 100 serotipos de rinovirus, generalmente la mayor prevalencia de septiembre a marzo. El rinovirus es el principal causante del resfriado común, hasta en un 50% de los casos, y en un pico en prevalencias cuando hay brotes de resfriados, pues están hasta en un 80%. En los lactantes son diferentes los síntomas, a diferencia de los niños de preescolar y escolar. En los lactantes podemos ver que tienen fiebre, que en ocasiones la llamamos fiebre sin foco, porque no presenta ningún otro dato respiratorio, o solo tener la secreción nasal como única manifestación. Pueden presentar otras manifestaciones un poco más inespecíficas, como irritabilidad, que llore el niño, que está llorando sin causa, la dificultad para alimentarse, que no acepte su biberón o su toma de seno materno, disminución del apetito y dificultad para dormir. Todo esto es en menores de 2 años. Posteriormente, en la edad preescolar o escolar, los síntomas predominantes son la congestión nasal, la secreción nasal y tos. Y va disminuyendo cada vez con la edad y la presentación de la fiebre también va disminuyendo. El ciclo de los mocos. El ciclo de los mocos es muy importante porque un mito es que el color de los mocos nos dirá si usar o no antibiótico, o si es una infección bacteriana o viral. La secreción nasal puede ser clara al principio, pero como se va oxidando, ya debido a que contiene abundantes neutrófilos, que son unas células en cualquier infección, y se va tornando amarillo o verde en unos pocos días, pero esto no indica una sobreinfección viral o bacteriana. Otros datos que pueden presentar los niños pues son dolor de garganta, ronquera, dolor de cabeza, adenopatías cervicales, que son unas bolitas que crecen alrededor del cuello, o conjuntivitis, que son los ojitos rojitos, que presentan el enrojecimiento característico o comezón. El vómito y diarrea son poco frecuentes. La tos. Siempre es un síntoma que nos causa mucha angustia a nosotros como padres y cuidadores, porque se presenta en los 2/3 de los niños con resfriado común, y es el síntoma más molesto, ya que interfiere con el sueño, el rendimiento laboral o escolar.
Es importante señalar que la tos puede durar de 1 a 5 semanas después de los síntomas iniciales y generalmente desaparece al 5.º día, pero hay que vigilar que vaya disminuyendo gradualmente. Como dato, debemos conocer que la tos es un reflejo fisiológico, o sea que es normal y los niños la pueden presentar de forma frecuente durante el día, al igual que los estornudos, que provoca la salida de aire a gran velocidad y presión para liberar partículas y secreciones de las vías aéreas. Se resuelve, como lo habíamos dicho, en 1 a 3 semanas después de una infección de vías respiratorias altas, pero en un 10% continúa tosiendo hasta un mes después. Es raro, pero sí puede llegar a pasar. Y la recomendación es vigilar el tiempo de duración, porque después de la 4ª o 8ª semana se habla de una tos aguda prolongada, que se presenta en niños sanos y cuya tos va disminuyendo. Y los factores como la contaminación ambiental, la exposición a humo de tabaco, contribuyen a que esa tos se prolongue. ¿Cuándo es una tos que nos debe alarmar? Hay datos que debemos observar que nos ayudan a saber, como les decía, cuándo hay que tener cuidado de esa tos. Cuando el comienzo es neonatal, en menores de un mes, es un dato de alarma, no debe de haber tos. Cuando la tos es mucopurulenta, que es verde o amarilla. Cuando hay fallo de medro, que la talla y el peso no vayan de acuerdo a la edad. Haya pérdida de peso o sudoración nocturna, estamos hablando probablemente de problemas de tuberculosis. Tos de inicio brusco tras un episodio de atragantamiento. Una tos en relación a la alimentación o la deglución. Que la tos cause disnea, taquipnea o hipoxia, o sea, que haya alguna alteración en cuanto a la respiración, o que se pongan los labiecitos morados cuando está tosiendo, o que la tos haya, que sea diaria y que se prolongue más de 6 meses. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado y que nos cause ya la tos de alarma y poder buscar una ayuda médica. El tratamiento. El tratamiento va de acuerdo a estudios que se deben limitar el uso de antitusígenos, que esos son los jarabes para la tos, ya que la tos es un síntoma, no es una enfermedad, por lo cual se debe de encontrar la causa que la está originando para encaminar el tratamiento. Y también otro de los tratamientos pues, es evitar los factores ambientales, la exposición al humo del tabaco, que pueden exacerbar cualquier tipo de tos. Otra causa también a veces es la humedad en la casa, que haya mucha humedad, algún animalito, gato principalmente, o perritos que suelten mucho pelito, que no quiere decir que sean malos, sino que se ha asociado a reacciones alérgicas a ese tipo de animalitos. Como le decían, los mucolíticos o los jarabes para la tos como el ambroxol, dextrometorfano, aunque se utiliza de forma muy extendida, no hay una evidencia científica que justifique su utilización y nunca se debe de suprimir la tos húmeda o productiva, ya que retiene las secreciones. Si nosotros damos esos jarabes, las secreciones se van a quedar almacenadas en los bronquios o en las partes distales de lo que es el tracto respiratorio. Hay otras mejor opciones como los líquidos, que es el mejor mucolítico, el aumentar la ingesta de líquidos, además de despejar la nariz con aseos nasales o lavados nasales. Esos se recomiendan mejor. Otra de las enfermedades respiratorias es el croup. Ya llevamos resfriado común, sigue el croup. El croup es muy conocido como la tos perruna o la tos de foca y es un síndrome caracterizado por la inflamación o obstrucción aguda de una parte de la vía respiratoria, que es la laringe, y su etiología es principalmente viral. Los principales virus causantes son el parainfluenza 1, 2 y 3, seguidos por la influenza y el virus respiratorio sincitial. Aquí, como vemos en la imagen, se puede ver una laringe normal con las cuerdas vocales, la tráquea, y en la siguiente de abajo se ve la laringe inflamada, la cual se inflaman lo que es las cuerdas vocales, y entre los síntomas pues encontramos la tos disfónica, la ronquera, el estridor respiratorio, con o sin dificultad respiratoria. Podemos ver a un niño que está tosiendo en las noches principalmente, y es cuando tienen como la tos de foca que le llamamos. El síntoma principal pues es la tos, que suena como el ladrido, como lo hemos estado recalcando,
y normalmente va precedido de un resfriado leve o una infección respiratoria de vías aéreas superiores. Y como les decía, generalmente aumenta o empeoran estos cuadros durante la noche. El tratamiento. El tratamiento va dirigido de acuerdo al síndrome clínico que se presenten y en casos leves se pueden recomendar micronebulizaciones. Cuando el estridor es significativo y hay dificultad respiratoria, como el aleteo nasal, que se hunde el pecho del esfuerzo respiratorio o respiración muy agitada, es cuando se deben de administrar algunos antiinflamatorios y esos son de manejo intrahospitalario. Otras de las enfermedades son las bronquitis. Las bronquitis es una inflamación de la tráquea, bronquios, bronquiolos, que es como se observa en la imagen, que hay una inflamación y un aumento en las secreciones a nivel bronquial. El 90% de los casos son de origen viral, el 10% son bacterianas y su curso clínico es autolimitado con recuperación completa de 10 a 14 días del inicio de los síntomas. Estas enfermedades de las bronquitis se les debe dar seguimiento porque en ocasiones llevamos a los niños a consultar o consultamos nosotros y estos empeoran y desarrollan una neumonía posterior, donde no se les dio un buen manejo, no se les dio un buen seguimiento. Otra de las patologías que estamos viendo, que les voy a presentar, es la bronquiolitis. Es una inflamación que nos causa un poquito de miedo a nosotros los médicos en los niños menores de 2 años, que es donde es más frecuente. Y como vemos en la inflamación, es una inflamación de la vía aérea en los bronquiolos, de una parte más lejana después de los bronquios. Y es una infección viral, como les decía, más frecuente en lactantes y se caracteriza por ser precedida de una infección respiratoria superior, seguida de una infección respiratoria baja con inflamación y retención de secreciones y moco, resultando el atrapamiento del aire y escuchar el característico pillido, que son las sibilancias o crepitantes cuando los auscultamos en el consultorio. Como mencionamos, es una patología de etiología viral, principalmente el virus respiratorio sincitial, con mayor incidencia de forma estacional en los meses de noviembre y diciembre, y su diagnóstico es clínico. Generalmente se presenta con fiebre, tos, signos de dificultad respiratoria, son el aumento en la frecuencia respiratoria, el tiraje, que es cuando se marcan las costillas al respirar, las sibilancias y los crepitantes. Los signos y síntomas van de acuerdo a van precedidos de una enfermedad respiratoria superior y se resuelven prácticamente a los 5 a 7 días con el correcto manejo. Por eso es muy importante el seguimiento y observación de la evolución de los síntomas, ya que al ser patologías que se derivan de un resfriado común, pueden presentarse como una complicación de una infección respiratoria superior. La fuente de infección es generalmente el contacto con alguien, un adulto o un niño que tenía alguna infección y pues con el periodo de incubación, que son de 2 a 8 días, se presentan posteriormente en nosotros esos síntomas. Algunos factores que se ha visto, que aumentan o facilitan esta infección de las vías respiratorias superiores son pues el humo de tabaco como fumador pasivo, aun y cuando se fume afuera, el contacto con niños de guarderías, el medio urbano por la contaminación de fábricas y la ciudad, una vivienda desfavorable donde haya piso de tierra o no esté muy bien aseada, el hacinamiento, porque al convivir muchas personas en un espacio reducido proliferan más los virus y bacterias, los antecedentes de patología respiratoria neonatal, que son complicaciones al nacer o en el primer mes de vida. El tratamiento se basa principalmente en medidas generales o de soporte con la dificultad respiratoria. Los niños pueden dejar de comer y principalmente se indica hidratación y oxígeno. Y aunque no se recomienda de forma rutinaria las nebulizaciones, todo depende del antecedente y de la evolución clínica. Eso es de acuerdo al manejo del médico. No hay una vacuna contra la bronquiolitis ni contra el virus respiratorio sincitial y la prevención consiste en minimizar el riesgo de contagio mediante el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, evitar contacto con personas enfermas
y pues la exposición al humo del tabaco principalmente. Pero ahorita vamos a abordar más a detalle esas cuestiones. Otra de las patologías frecuentes en esta época invernal pues son las neumonías, donde los sacos alveolares, como vemos en la imagen, está a la derecha, se llenan de moco y su incidencia se ha disminuido mucho con la introducción de la vacuna de antineumococo. Es más frecuente en menores de 3 años y adultos mayores, más en los meses fríos, y la causa más frecuente son por infecciones de origen viral, después seguidas de las infecciones bacterianas, y en 1/3 son de origen mixto. El virus sincitial respiratorio, la influenza tipo A, la parainfluenza 1 a 3 son los virus más frecuentes encontrados en la neumonía. Y los signos y síntomas son de inicio brusco, con fiebre, ataque al estado general, aumento en la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, sibilancias o crepitantes. Por eso, en menores de 2 años es difícil en ocasiones diferenciar entre una bronquiolitis y una neumonía, por estas cuestiones que la mayoría se parecen sus síntomas. Y en los adultos, una manifestación frecuente es el dolor torácico. Otra de las patologías que hemos visto es influenza, que es lo que vamos a empezar a ver más frecuente ahora en la consulta con el inicio de la temporada invernal. Se transmite a partir de secreciones respiratorias y es altamente contagiosa, con una tasa de contagio más alta en niños y adultos mayores, siendo los niños la principal fuente de contagio, debido a que ellos pues están constantemente compartiendo objetos, tosiendo, tal vez no tienen el hábito de taparse la boca al toser o estornudar. Su periodo de incubación es más corto, de 1 a 3 días, a diferencia del virus del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Y los síntomas son característicamente de inicio brusco, la cual es una diferencia también con el COVID-19. El virus de la influenza comienza súbitamente con fiebre, ataque al estado general, escalofríos y dolor de cabeza, y progresivamente se añade tos, dolor de garganta, obstrucción nasal y rinorrea. Son comunes también el dolor muscular y las articulaciones. En los últimos años y a partir de la pandemia del 2019, se han desarrollado métodos de detección de PCR, que es el método diagnóstico principal. La vacuna de influenza es de virus inactivados, cuya composición específica se modifica cada año de acuerdo con las características de los virus circulantes. Tiene una eficacia del 70 al 80% para la prevención de la influenza del año en curso, y de acuerdo al informe semanal de vigilancia epidemiológica de la temporada estacional 2019-2020, permítanme. Disculpe. Entonces, nos quedamos en que de acuerdo al informe semanal de vigilancia epidemiológica de la temporada estacional 2019-2020, se observó que los grupos más afectados fueron de 1 a 9 años, seguidos de 25 a 39 años y adultos mayores de 65 años, con un predominio de la influenza AH1N1 en un 47%, y en segundo lugar la influenza tipo A H3N2. Y las defunciones asociadas a influenza, se observaron que el 98% de esas defunciones no habían recibido la vacuna previamente. La vacuna contra la influenza se aplica, la primera vez que nos vacunamos se aplica a los 6 meses de edad. Posteriormente es una segunda dosis al mes de haber aplicado la primera, y posteriormente son vacunaciones anuales. La finalidad de la vacunación contra la influenza es evitar casos graves y sus complicaciones. Ese es el principal objetivo de la vacunación. En este cuadro están los mitos más comunes con respecto a la vacuna contra la influenza, que todos en alguna ocasión hemos escuchado, ya sea por nuestra mamá, nuestra tía, nosotros en consulta, que nos han preguntado mucho acerca de eso.
El primero es, la influenza es como un resfriado común. Puede ser, pero también puede provocar hasta una enfermedad severa, puede causar los datos de una bronquitis que explicamos previamente, neumonía y entre todos. Entonces no es nada más un resfriado ligero. Otro de los mitos es que con una vez que me vacune en la vida es suficiente. Es necesaria la vacunación anual. La vacuna va cambiando con respecto al virus que esté circulando en la estación. El problema con el virus de la influenza es que tiene variaciones antigénicas, por eso se cambia en cada estación. Y es necesaria la vacunación anual al inicio de la temporada por los cambios que tiene el virus de forma estacional. ¿Okay? Otro de los mitos es de que la vacuna no funciona. La vacuna es la medida de prevención más eficaz con eficiencia demostrada según la Organización Mundial de la Salud. Otro mito es que la vacuna causa gripe. Las vacunas ayudan a que el organismo desarrolle inmunidad sin provocar enfermedad. Y normalmente cuando a una persona le dio gripa después de aplicarse la vacuna es porque estuvo en contacto con un virus y se asocia más a casualidad. O sea, casualmente le enfermó, pero él ya estuvo en contacto con el virus. Solo ocasiones hay reacciones locales como el dolor o el ligero calor local en el sitio de la aplicación de la inyección. Otro mito que escuchamos es que es mejor enfermarse que vacunarse. Y es común esto, por ejemplo, con la varicela, que le ponen que es mejor que le dé, pero se puede llegar a ser una enfermedad grave, especialmente en embarazadas, niños, adultos mayores y con enfermedades crónicas, que son los que más se relacionan a la mortalidad. Otro mito es que la vitamina C previene la gripe. Una dieta rica, sana en vitaminas y minerales ayuda a estar saludable, pero no garantiza la prevención de la influenza. Otra enfermedad que vamos a abordar así de forma general es el COVID-19. El coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que surgiera el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Y actualmente es causante de la pandemia mundial que nos tiene ahorita todos en casa. Con mayor prevalencia en grupos vulnerables, como lo son los mayores de 65 años, personas con alguna inmunosupresión, embarazadas, pero todos los grupos de edad son susceptibles a enfermar. Los signos y síntomas en la actualidad están muy difundidos, así como su prevención. Entre los síntomas, pues tenemos la tos, la dificultad respiratoria, dificultad para respirar, la fiebre como 3 síntomas principales, pero también se asocia a escalofríos, dolor de cuerpo, dolor de garganta, la falta de olor o sabor, también están asociados al COVID-19. El COVID contra la influenza. ¿En qué se parecen el COVID-19 y la influenza? En primer lugar, tienen presentaciones clínicas muy parecidas, causando enfermedad respiratoria y desde afección asintomáticas o leves hasta enfermedad grave y la muerte. En segundo lugar, la forma de transmisión es similar por contacto, gotitas de secreciones y fomites. Tienen las mismas medidas de prevención de salud que ya conocemos y debemos reforzar como la higiene de manos, la buena conducta respiratoria, la sana distancia y el uso de cubrebocas. ¿Qué tan rápido se transmite? La velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre ambas. El virus de la influenza tiene un periodo de incubación, que es el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas, más corto que el COVID. La influenza se propaga más rápido que el COVID. La influenza tiene un periodo de incubación de 3 días y el COVID de 5 a 7 días. Esta es una diferencia muy pequeñita, pero nos ayuda a diferenciar para hacer el diagnóstico. Y se considera, como les decía, que la influenza tiene una velocidad de transmisión más rápida que el COVID. Bueno, en esta tabla es solamente como un resumen de las patologías que vimos y cómo observar los síntomas que en ocasiones son muy similares y resulta difícil distinguir
si es un virus, si es una bacteria. Por eso es muy importante acudir a consulta para tener un buen diagnóstico y no automedicarse. La transmisión. Los virus pueden permanecer vivos hasta 2 horas en la piel y sobrevivir hasta un día en superficies inanimadas. Hay 3 tipos de mecanismo de transmisión. Uno es por contacto con las manos, al toser o rascarse los ojos. Yo tosí, no usé un pañuelo, luego me rasqué un ojito, me toqué la nariz, entonces esa es una forma de transmisión. Otra es por la inhalación de pequeñas partículas. Si estamos en un lugar muy cerrado, con mucha afluencia de personas, alguien está enfermo, tosió, estornudó y yo respiro esas gotitas, es un mecanismo de transmisión. Otra es por la deposición de gotas en superficies. Cuando alguien tose o estornuda en un mueble, en un objeto que tocamos, y nosotros posteriormente, después de tocar ese objeto que se contaminó, nosotros nos tocamos nuestra boca, nuestros ojos, nuestra nariz. Los virus son principalmente agente causante de las enfermedades respiratorias hasta en un 50%. Y en picos de brotes como de resfriado, influenza, ahí está en un 80%. Los datos de alarma o datos de gravedad, habíamos mencionado algunos, ahorita estos son más englobados. Y dentro de los datos de alarma que debemos observar en casa y que nos indican una valoración médica de urgencia están la fiebre mayor de 38.5, que sea de difícil control con los medicamentos, con fiebres que dimos un tempra y a las 2 horas otra vez tiene un pico febril, entonces esas fiebres de difícil control mayor de 38.5 es un dato de alarma. La frecuencia respiratoria aumentada de acuerdo a la edad, valorar las respiraciones que estén muy agitadas. Las retracciones del tórax, observar las costillas de nuestros hijos o nuestros enfermitos, si se hunden mucho durante una respiración. El aleteo nasal, que haga mucho esfuerzo con la nariz para jalar aire, ese es un dato de gravedad. Los cambios en la coloración de la piel, hay que observar los labios y las uñas de las manos para ver una coloración violácea. Eso nos habla que hay baja oxigenación. Apneas, que son las pausas respiratorias cuando estamos respirando y vemos una pausa muy pronunciada en la respiración. Esto principalmente en los lactantes. El quejido respiratorio, que también es como su nombre le dice, un quejido, que la respiración sea como un quejido en lugar de una respiración profunda. La falta de respuesta al tratamiento oral, si yo le di el medicamento a mi hijo y ya lleva 2 días y no cede la temperatura, sigue el niño sin querer comer, eso es un dato de alarma. Otra es la intolerancia a la vía oral, si el bebito o el niño no quiere comer o no ha probado alimento ni líquidos, al contrario está vomitando o no lo quiere aceptar, ese también es un dato de gravedad y hay que buscar ayuda. En los lactantes, como les decía, varía un poco los datos de alarma. Podemos tener fiebre, que en ocasiones, como les decía al principio, las llamamos sin foco porque no presentan ningún otro dato respiratorio o solo tener secreción nasal como una manifestación frecuente. Pueden presentar manifestaciones un poco más específicas como la irritabilidad, la dificultad para alimentarse, la disminución del apetito y la dificultad para dormir. Todo lo anterior que les mencioné en menores de 2 años de edad. ¿Sí? Posteriormente, en la edad escolar y preescolar, los síntomas predominantes son la congestión nasal, la secreción nasal y tos. Y van disminuyendo cada vez con la edad. De las medidas preventivas. Bueno, nosotros ya les expliqué cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes. Por lo general, pues me enfoqué en el grupo de edad que son los niños, que son los que se complican con mayor frecuencia. Y bueno, ahora vamos a hablar de las medidas preventivas. La prevención consiste en minimizar el riesgo de contagio de los agentes infecciosos. ¿Y cómo lo minimizamos? Pues lavándonos las manos, evitar contacto con personas enfermas, evitar la exposición a humo de tabaco o si en casa hacemos leña para cocinar. El aseo y la desinfección de superficies en casa, desde juguetes, sillas, mesas, algún tipo de
juguetito que los bebitos se lleven a la boca. Eso es la desinfección de superficies. Otra de las medidas preventivas, pues, es la lactancia materna y una buena alimentación, que son la base para un sistema inmune fuerte. Evitar cambios bruscos de temperatura, aunque el pisar frío no se asocia con producir la enfermedad. Nosotros, para estar enfermos, tenemos que estar en contacto con el virus, pero al momento de estar en contacto con el frío, sí se habla acerca de una inmunosupresión, entonces hay que evitar cambios bruscos de temperatura. La vacunación en caso de neumococo o influenza. Recuerden que las vacunaciones son anuales, entonces hay que estarnos vacunando todos los años. Y mantener espacios ventilados en casa, o sea, tener una corriente de aire para que no esté estancado ahí los virus y las bacterias, estar desinfectando las habitaciones. La vacunación es una pieza importante para la prevención de enfermedades. Ahora, con el desarrollo de la vacuna del COVID, pues hay que vacunarnos todos. La consulta médica. Hay que llevar a tu hijo o acude a consulta en caso de presentar algún síntoma respiratorio y que se le dé seguimiento con el tiempo. O sea, si fui a consultar y mejoré, pues también hay que tener una consulta de seguimiento, porque muchas veces consultamos, mejoramos parcialmente, pero nos queda una tos o tal vez nos queda el moco, entonces sí hay que darle seguimiento oportuno con el doctor. Evitar automedicarse y seguir al pie de la letra las indicaciones y la receta del médico. Y observar los datos de alarma en casa, como los mencionamos. Si tú observas algún tipo de dato de alarma en tu hijo, en tu persona, en algún paciente que tengas en casa, hay que acudir inmediatamente a valoración. Si tienen alguna duda, pueden contactarme por medio de correo, griselda.juarez@sanpedro.gov.mx. Muchas gracias por su atención y de nuevo agradezco la invitación a la Secretaría de Cultura por impartir este tema de mucha importancia. Gracias.